Cuenta la historia en una iglesia al norte de los Estados Unidos. Esta iglesia se había quedado sin pastor. El comité de ancianos, el comité de púlpito de la iglesia, a los líderes de la iglesia se reunieron para buscar un pastor que se encargara de la predicación de los domingos. En efecto, encuentran el pastor. Este predicador es invitado a enseñar y ser el pastor de la iglesia. Comienza el primer domingo y el predicador predica un mensaje extraordinario. La gente quedó conmovida con el mensaje. La gente quedó admirada con el mensaje. Hubo aplausos y demás. Al final del servicio, los feligreses se acercaron al pastor y le dieron gracias y le dijeron: ¿qué clase de mensaje usted ha predicado? Vino el siguiente domingo, el pastor se para en el púlpito nuevamente y predica, pero predica exactamente el mismo mensaje que había predicado el domingo anterior. Hubo reacciones, obviamente, pero no fueron tan intensas y emotivas como la primera semana que predicó. Al final del servicio, uno que otro se le acercó a decirle: el mensaje estuvo bueno, gracias. Pero no fueron tantas las personas como la primera semana. Llegó la tercera semana. Se para el púlpito el predicador y predica el mismo mensaje que ha predicado en las 2 semanas anteriores. Ya no hubo casi reacción de las personas. Al final, nadie se le acercó a decirle: qué buen mensaje. Igual ya lo habían escuchado 3 veces. El comité de púlpito estaba preocupado. Hicieron una reunión y convocaron una reunión con este predicador. Y le dijeron: bueno, tenemos 3 semanas, hemos escuchado su predicación, el mensaje está extraordinario, le dijeron. Pero tenemos una inquietud. ¿No tendrá usted otro mensaje que predicar que usted está repitiendo? Y el predicador dijo: oh sí, yo tengo otro mensaje que predicar, pero no lo voy a predicar hasta que ustedes pongan en práctica lo que les he venido diciendo estas últimas 3 semanas. Yo creo que Pablo hubiese hecho algo parecido, porque la predicación del evangelio, la predicación de la palabra está supuesto a producir una conducta consecuente con la verdad que se está escuchando. No se puede quedar en los domingos en la mañana la predicación que se escucha. La palabra que nosotros escuchamos debe tener una expresión visible de lunes a lunes. Había un antiguo escritor que decía: hay muchos cristianos que cantan como David los domingos, pero viven como Saúl los lunes. ¿Por qué? Porque escuchamos la predicación y no hay una expresión viva en el día a día. Para el apóstol Pablo, esto sí era una realidad. Cuando usted mira el libro de los Hechos, cuando usted lee las epístolas y las cartas del apóstol Pablo, para Pablo hay algo que es inevitable. Usted debe ser consecuente con su salvación. Si usted es un creyente y usted ha entendido lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz del Calvario, eso se debe traducir con una vida piadosa, una vida santa, una vida congruente en armonía con la salvación que Cristo obtuvo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Ahora, eso es cierto, que nosotros los cristianos, en la medida que comprendemos mejor el precio que se pagó por nuestra salvación, debería resultar o deberíamos responder de una manera santa y piadosa. El mensaje del evangelio debe conmovernos a tal punto que nos lleve a vivir vidas santas de lunes a lunes. No obstante, no esa era la única manera de Pablo apelar a una buena conducta. Me explico. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que usted está en necesidad de un trasplante de riñón. Alguien a quien usted no conoce le dona ese riñón. A usted lo operan, usted pasa el posoperatorio
y usted ha recibido su riñón, y usted de ahora en adelante va a tener dos respuestas. Usted primero, en agradecimiento a esa persona, usted va a expresar cariño, afecto por esa persona que le ha donado algo, ¿correcto? Pero aparte de eso, su vida no solamente va a estar marcada de que usted ahora tenga gratitud con esa persona. Ahora los médicos le dicen a usted, ahora dentro de usted se ha operado algo y usted debe conducirse de cierta otra manera. En el Evangelio sucede lo mismo. Nosotros respondemos a lo que Cristo ha hecho por nosotros y vivimos una vida en conformidad a eso, pero también entendiendo lo que ha pasado dentro de nosotros. Pablo exige una vida consecuente con eso. En otras palabras, debemos vivir nuestra vida cristiana en gratitud por lo que Cristo ha hecho y también en consecuencia de lo que ahora somos. La nueva naturaleza que Dios ha operado dentro de nosotros. Y eso es lo que Pablo va a empezar a abordar en los capítulos 3 y 4. Capítulo 1 y 2, él se ha encargado de demostrar lo que Cristo ha hecho por el pecador y comienza a refutar todas estas doctrinas y enseñanzas que decían, aparte de Cristo hay que añadir ciertas cosas para que la salvación sea completa o para experimentar la plenitud de la vida espiritual, de la vida cristiana, y Pablo se ha encargado de refutar eso. Ahora desde los versículos 3, capítulo 3 y capítulo 4, él va a explicar cómo es que nosotros los creyentes vivimos a la luz de nuestra salvación. Estos versículos que nosotros acabamos de leer del capítulo 3, versículos 1 al 4, son dos cosas al mismo tiempo. Son una transición de lo que ha venido diciendo y son una introducción de todo lo que él va a decir. Estos dos capítulos son muy prácticos, no son tan doctrinales como el capítulo 1 y el capítulo 2. Pablo va a hablar en estos 4 versículos de un aspecto esencial, importante, pero a la vez muy descuidado entre los cristianos de este tiempo, de la salvación. Pablo va a hablar de este aspecto de la salvación que Pablo mismo llamó nuestra unión con Jesucristo, nuestra unión con Cristo. ¿Qué es nuestra unión con Cristo? Bueno, es ese acto de Dios por medio del cual Él nos une, nos pega, nos injerta a Cristo. Y ahora somos parte de lo que Él ha obtenido en la obra de redención. Para explicarlo de una manera más clara, la unión con Cristo habla de que desde nuestra conversión, por medio de la fe, en un sentido espiritual, todos los creyentes fuimos unidos a Jesucristo. Y en virtud de esto, Dios nos cuenta a nosotros como haber muerto con Cristo. Dios nos cuenta a nosotros como haber sido sepultados con Cristo y Dios nos cuenta a nosotros como haber resucitado con nuestro Señor Jesucristo. Esta manera o esta verdad bíblica es tan rica que el apóstol Pablo utiliza distintas maneras para querer explicarlo. Por ejemplo, él dice que es Cristo con nosotros, pero no se limita a eso. Él dice también es Cristo en nosotros, y otra manera de decirlo es nosotros en Cristo. Es una unión espiritual, pero es una unión real, es una unión segura, es una unión, sobre todas las cosas, eterna e indisoluble. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que cuando Dios une al pecador con Cristo, lo une a Él para siempre. Eso es glorioso, mis hermanos. Estamos unidos a Cristo. Es por eso que Pablo en la carta a los Romanos le dice: nadie y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Jesucristo mismo lo dijo en otros términos: yo les doy vida eterna a mis ovejas y yo las tengo en mi mano y nadie las va a arrebatar de mi mano y nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre. Esta realidad de la salvación, este aspecto de nuestra salvación que se llama unión con Cristo, es elaborado no solamente en Colosenses capítulo 2
Colosenses capítulo 3 también es elaborado y sobre todo más desarrollado en el capítulo 6 del libro de Romanos. Este glorioso aspecto de nuestra redención, que es que hemos sido unidos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para Pablo esto de la unión con Cristo, entiende él algo, que esta unión con nuestro Señor Jesucristo demanda, requiere y exige una conducta acorde a esa unión. ¿Se entiende? Si él ha dicho, estamos unidos a Cristo, por lo tanto usted debe vivir de esta manera. Por lo tanto usted debe de conducirse de esta manera. Si usted ha muerto, si usted ha resucitado con Cristo, usted debe vivir de esta manera. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en las próximas semanas a partir de ahora. Yo quiero que usted lea conmigo el mismo capítulo 3. Vamos a enfocarnos en estos dos primeros versículos que vamos a estudiar hoy día. Versículo 1 del capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El versículo 2, las versiones en inglés lo traducen un poco mejor. En lugar de poned la mira en las cosas de arriba, las versiones en inglés dicen fix your mind, o fija tu mente, o otras versiones dicen pon tu atención. Aunque la Reina Valera nos dice pon la mira en las cosas de arriba, en realidad lo que eso está hablando es fijar nuestra atención, centrar nuestra mente en Cristo. Yo quiero que vayamos desglosando este primer versículo. Versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora, debo aclarar esto. Esta forma de hablar de Pablo de si pues o si pues habéis no es un sí condicional, en el sentido de que está poniendo en cuestión o en tela de juicio, si está cuestionando si ellos son creyentes o no. Lo que él está diciendo es más bien en vista de que ustedes han resucitado. ¿Con quién? Con Cristo. O ya que ustedes han resucitado con Cristo. Busquen el mismo libro de Colosenses capítulo 2 versículo 20. Escuche lo que dice unos 4 versículos antes de este si pues habéis resucitado. Dice, pues si habéis, ¿qué dice ahí? Muerto con Cristo. Ahora en el versículo 1 del capítulo 3 retoma esa idea. Has muerto con Cristo, ¿a qué? Al mundo, dice. Aquí en el versículo 1 está diciendo, ustedes han resucitado con Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, usted ya ha sido muerto al mundo terrenal, viva la vida celestial. Si pues habéis resucitado con Cristo, en virtud de nuestra unión con Cristo, cuando Cristo fue levantado de los muertos, nosotros también, Dios nos cuenta como haber sido resucitado con Cristo, muerto al mundo, vivo para el cielo, muerto al pecado, vivo para Dios. Es por eso que Jesús decía en el Evangelio de Juan 17, dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En otras palabras, los cristianos somos como extraterrestres aquí en este mundo. Versículo 1 sigue diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice ahí? Buscad las cosas de arriba, o tomando en consideración lo que eso quiere decir con el versículo 2, es pon la mirada en las cosas de arriba, o fija tu mente en las cosas de arriba, muerto al mundo, vivo para el cielo. ¿Se acuerdan? En el mismo capítulo 1 del libro de Colosenses, Pablo decía que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas
al reino de su amado Hijo. Cuando usted y yo vinimos a Cristo, nosotros morimos al reino de las tinieblas, morimos al mundo y fuimos levantados a una nueva dimensión de vida. Por lo tanto, nosotros debemos mirar para las cosas que son pertinentes a esa nueva vida. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: si usted tiene una vida resucitada, una vida celestial, entonces las cosas celestiales deben ser las de mayor valor para usted. Las cosas celestiales son las cosas que gobiernen su vida. Las cosas celestiales son las cosas que usted más aprecie. De alguna manera, Jesús lo había dicho en palabras distintas, hablando en el sentido de los bienes terrenales. Él decía: no os hagáis tesoros aquí en la tierra. Mejor, haced tesoros en los cielos. ¿Por qué, Jesús? Porque aquí el orín y la polilla corrompen, pero allá en los cielos ni el orín ni la polilla corrompen. En algún sentido muy cierto, esto era lo que Moisés vivió. Moisés, siendo el hijo de la hija de Faraón, pudiendo vivir los placeres de este mundo, dice que él prefirió negarse los placeres de este mundo. Dice: por la fe Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando Moisés como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. El creyente debe vivir mirando y con su atención, con su mente fija en las cosas celestiales, en las cosas del cielo, en las cosas de arriba. Escuche lo que decía el apóstol Juan: no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Queriendo decir, nunca estuvo en la fe. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Obviamente pudiéramos a esta altura, mirando este texto que está diciendo Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, pudiéramos preguntar, y sería legítima la pregunta: ¿qué significa o cuáles son las cosas de arriba? Bueno, tomando en consideración lo que él va a seguir diciendo después, podemos decir que las cosas de arriba son las cosas que pertenecen a la vida eterna, a la vida celestial, a la vida de Dios. Las cosas de arriba parece ser lo que él va a pronunciar después, lo que tiene que ver con el perdón, la misericordia, la verdad, la humildad, la mansedumbre, el gozo, el servicio, el amor, la santidad de vida. Pudiéramos deducir eso, pero él aclara aquí algo. Él dice: poned la mira en las cosas de arriba, y después nos dice qué hay arriba. Dice: donde está Cristo. Las traducciones más cercanas o más precisas ponen una coma después de Cristo, para establecer de que ponemos la mirada primeramente en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si usted ha resucitado con Cristo, usted es un creyente, tiene vida celestial, tiene nueva vida, usted no está supuesto a poner su mirada en las cosas de este mundo. Usted está supuesto a poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, donde está Cristo. En otras palabras, tu mente debe estar fijada en quién es Cristo, en qué es lo que Él ha logrado a través de su obra de redención. Nuestra atención debe estar tan consumida de pensamientos, pero de los pensamientos del Evangelio, de la obra de redención,
¿Sabe por qué? Porque mientras más usted fija su mente en Cristo, mientras más usted reflexiona en Cristo, mientras más usted medita en Cristo, esa misma reflexión, esa misma meditación van a producir en usted, el creyente, ideas y pensamientos que se van a constituir en la fuerza que gobierna tu vida, tus actitudes, tus pensamientos y todo lo que usted haga. En la medida que nosotros estemos saturados de quién es Cristo, del Evangelio de Cristo, de la obra de Cristo, seguramente podremos vivir o estar en una mejor posición para vivir la vida que Dios demanda de nosotros. El autor de Hebreos decía que debemos correr la carrera cristiana puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. El cristiano debe tener puesta su mirada, queriendo decir, la mente del cristiano debe estar puesta fija en Cristo y su obra. Algunos recordarán en el libro de Efesios capítulo 6, cuando Pablo habla de la armadura del cristiano. Él dice que el yelmo o el casco, el helmet, es el yelmo de la salvación. El casco es lo que se pone aquí en la cabeza y eso tiene una aplicación. Lo que él está queriendo decir es que si hay algo que va a proteger tu mente es la conciencia de tu salvación en Cristo Jesús. El cristiano debe estar gobernado por esa conciencia. ¿Sabe una cosa? Nosotros tenemos, dicen los cálculos, 50,000 a 70,000 pensamientos al día. 50,000 a 70,000 pensamientos al día. Algo más añade Pablo aquí, y él dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Esta verdad es constantemente repetida en el Nuevo Testamento, el estar sentado a la diestra. Jesús estando sentado a la diestra del Padre. Es más, Jesús lo dijo muchas veces, el escritor de Hebreos lo menciona, Juan lo menciona en Apocalipsis, el apóstol Pedro habla de esto, y todos ellos, incluyendo Pablo, toman como referencia el Salmo 110, que es un salmo mesiánico. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que es un salmo que se enfoca en la persona del Mesías, en la persona de Jesucristo y en la obra de Jesucristo. Es increíble porque el salmo más usado en el Nuevo Testamento es el Salmo 110. Ahora, Pablo, aparte de este texto, en Colosenses capítulo 3, versículo 1, él en dos oportunidades más habla de Cristo sentado a la diestra. Y es en Romanos 8:34 donde dice que Cristo está a la diestra intercediendo por nosotros. El otro lugar donde Pablo habla de Cristo sentado a la diestra es en Efesios capítulo 1 versículo 20. Y en ese sentido habla de que Cristo está sentado en el trono, está centrado a la diestra del Padre y desde ahí tiene una posición de gobierno, de autoridad. Me da la impresión que Pablo se está refiriendo a ese sentido, en el que Cristo está sentado. Él dice, pon la mirada o busca las cosas de arriba donde está Cristo, pero está Cristo sentado a la diestra. Lo que Pablo quiere llamar la atención es de que este Cristo que fue golpeado, que fue acusado, crucificado, fue sepultado, Él se levantó y Él ascendió. Y el lugar donde está ahora mismo es un lugar de exaltación. Él está sentado, es una idea de Él tiene el poder, Él tiene el gobierno, Él tiene el dominio, Él está en absoluto control de todo lo que está sucediendo aquí. Para Pablo parece es, mira a Cristo y mira dónde está. Mira, Él está exaltado, Él es el rey que gobierna con poder, y probablemente la idea que puede Él provocar es que en Él busquemos la fuente de todo nuestro bien, porque Él es el gobernante que está gobernando, que está reinando, que tiene dominio, que tiene control, que tiene potestad sobre el universo y sobre su iglesia. En otras palabras, Pablo está diciendo, piensen, mediten, métanlo en su cabeza.
quién es Cristo y lo que Él ha obtenido. Ahora, también sería legítimo preguntar, ¿cuáles son las cosas de abajo? ¿O cuáles son las cosas de la tierra? Las cosas de la tierra son aquellas cosas que el hombre terrenal valora. Son aquellas cosas que el hombre de este mundo aprecia. Y muchas de esas cosas son contrarias. Es más, todas esas cosas son contrarias a las cosas de Dios. Los deseos del mundo, las ambiciones del mundo, los valores del mundo, las prácticas del mundo. Pero parece también que Pablo tiene en mente esto de que los falsos maestros que habían entrado en esta iglesia estaban enseñando que podían ellos obtener el favor de Dios por sus méritos. Y eso era una manera terrenal de querer ganarse la salvación. Parece que Pablo está pensando en esto también. Eso es maneras terrenales de querer obtener el favor de Dios. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Quiero resumir estos 2 versículos. Quiero resumir para tener una idea central con esto. ¿Qué cosa Pablo está queriendo decir con si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Bueno, podemos decir lo siguiente: en virtud de esta gloriosa unión con Cristo, ahora tu vida está marcada por una identificación con Cristo. Tú, creyente, eres una persona totalmente diferente, una persona que vive en otra clase de mundo, una persona que tiene una vida totalmente nueva, una nueva realidad, una nueva naturaleza. Por lo tanto, vive en conformidad a esa nueva vida. Y para poder vivir en conformidad a esa nueva vida, tiene que empezar por la renovación de tu mente, centrando tus pensamientos y tu mente en Cristo y la obra de redención. ¿Se entendió? De alguna manera, para sintetizarlo en 2 líneas. Por cuanto estás unido a Cristo y tienes una nueva naturaleza, una nueva identidad, vive en conformidad a ello. Y eso será posible en la medida que tu mente esté saturada de Cristo, del Evangelio, de su obra, de su sacrificio. ¿Cómo encaja esto? ¿Cómo encaja esto en el contexto anterior, o sea, lo que ha venido diciendo, y cómo encaja esto en el contexto posterior? En otras palabras, ¿cómo estos 4 versículos hacen sentido en lo que Pablo ha venido diciendo y en lo que Pablo está a punto de decir? Bueno, lo que ha venido diciendo es: no hay nada que usted pueda hacer para añadirle valor, eficacia al sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo está completo. No le añada nada más. Cualquier esfuerzo terrenal, lo único que va a hacer es remover tu mirada ¿de quién? De Cristo. Si estás dependiendo de ti para tu salvación, tú has removido tu mirada de Cristo. Por eso pon la mira en las cosas de arriba, le dice. Eso con lo que ha acabado de decir, con lo que está a punto de decir, en el mismo capítulo 3, porque el versículo 5, si usted lo sigue, escuche lo que Pablo dice: haced morir, esto lo vamos a estudiar en unas semanas, lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa es lo terrenal, Pablo? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ira, enojo, malicia. Entonces, ¿cómo encaja esto, lo que él acaba de decir, con todo esto, lo que está a punto de decir en los próximos versículos? Es que para vivir una vida digna de mi salvación, esa vida digna empieza por esto. Es por eso que Pablo decía: transformaos a través de la renovación, ¿de qué? De nuestro entendimiento.
¿Sabe una cosa, mi hermano, mi hermana? El Evangelio de Jesucristo es una verdad que debe ser masticada por el creyente. Debe ser, escúcheme la expresión, rumiada por el creyente. Los nutricionistas dicen, para que un alimento le sea de provecho, antes de digerirlo, usted tiene que masticarlo. Poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo. Poned la mira en tu Salvador. No quiero terminar esto sin antes hacer algunas preguntas. Tengo varias preguntas que hacer. La primera, ¿tiene usted su atención puesta en las cosas de este mundo? ¿Meditas, fijas tus pensamientos en tu Salvador con regularidad? ¿Reflexionas en tu redención diariamente? ¿Será que tus pensamientos y tu mente está más ocupada en las cosas de este mundo y no en lo que Cristo ha hecho para salvarte? ¿Será que tu mente está saturada de ti, de tus necesidades, de las cosas terrenales, que no hay espacio para Cristo? ¿Será que quizás esa sea la razón por la cual las cosas de Dios, las verdades bíblicas, no despiertan profundas emociones en nosotros? ¿Será por eso que quizás estamos constantemente y perpetuamente tristes y amargados? ¿Será por eso que no tengo gozo? ¿Será por eso que prefiero estar resentido y permanecer resentido con alguien? La solución de Pablo es: fija tu mirada en tu Salvador, fija tu mirada en tu Redentor. La respuesta para el incrédulo, ¿sabe dónde está? En la cruz de Cristo. La respuesta para el creyente, ¿sabe dónde está? En la cruz de Cristo. A.W. Tozer, en su libro La búsqueda de Dios, él termina uno de sus capítulos con esta oración. Él dice: oh Dios, aviva en mí todas mis facultades espirituales, para que pueda echar mano de las cosas eternas. Abre mis ojos para que te pueda ver. Dame aguda percepción espiritual. Dame la capacidad necesaria para gustar de ti y saber que eres bueno. Haz que el cielo sea más real para mí que ninguna otra cosa aquí en la tierra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe una cosa? Usted, creyente, usted ha muerto al mundo. Y disculpe otra vez que use esta expresión, usted es un extraterrestre en este mundo. Sus valores deben ser los del cielo. Su atención y su mirada debe estar puesta en ese Cristo exaltado, glorioso Salvador. Yo recuerdo cuando estábamos chicos y jugábamos al fútbol. Nuestro padre se paraba al lado de la cancha de fútbol y como nosotros agarrábamos la pelota y enterrábamos la cabeza, en el fútbol hacer eso es fatal. Y él nos gritaba de lejos: levanta la cabeza, nos decía. Como lo dicen los entrenadores a sus jugadores: levanta la cabeza. Hoy yo te digo a ti y hago eco lo que el apóstol Pablo le dijo a los colosenses: levanta tu cabeza.
Quizás tu atención está muy saturada de las cosas de este mundo, muy saturada de ti, muy saturada de tus anhelos terrenales, muy saturada del pecado, de los deseos del mundo, y no está saturada de tu gran Salvador. Probablemente esa sea la razón, y con mayor seguridad sea, que en ocasiones nos sintamos tan miserables, tan deprimidos, tan amargados, tan resentidos, y no experimentemos el gozo de nuestra salvación en Cristo Jesús. Voy a terminar con esto. Cuando usted ve fotografías de bebés de meses y usted mira la foto que ponen probablemente en internet o en los comerciales, y estos bebés están mirando a la cámara y están felices. Y alguien diría, mira qué fotogénico es este niño que mira a la cámara y se ríe. Bueno, pues ellos no están mirando a la cámara. Ellos no están mirando al fotógrafo. Ellos están mirando a algo más elevado que el fotógrafo. Probablemente mamá o papá que les está haciendo muecas por arriba. ¿Correcto? Bueno, nosotros los cristianos deberíamos vivir así. Elevar nuestra mirada más arriba de las cosas de este mundo y poner la mirada en ese buen Salvador que dejó el cielo y vino aquí a vivir la vida miserable, a someterse a todas las miserias de la experiencia humana, a cumplir todo lo que la ley demandaba del pecador, a morir por el pecador, a ser sepultado por el pecador, a resucitar, a ser exaltado y ser sentado a la diestra del Padre. Esas son las cosas que deben dominar nuestros pensamientos, nuestra meditación. Nuestra mirada debe estar puesta solamente en las cosas de arriba. Amén. La semana que viene continuamos con esta segunda parte en los versículos 3 y versículos 4. Póngase de